Estoy muy contenta de estar acá para contarles este tema, que tal como dijo la doctora Palma, hemos estado enfrentados prácticamente a una epidemia de enfermedades alérgicas en el último tiempo. En los últimos años había una disminución importante de como causa de morbilidad y mortalidad de lo que eran las enfermedades comunicables o infecciosas, y han ido aumentando las enfermedades no comunicables, principalmente de origen inflamatorio, metabólico, dentro de los cuales están las enfermedades alérgicas, ¿ya? Las enfermedades alérgicas son una de las principales enfermedades no comunicables. Hoy en día el asma es la enfermedad crónica más común en los niños, e interesantemente vemos que la incidencia de las enfermedades alérgicas sigue un patrón geográfico según el nivel de industrialización. Lo que tienen en común todas estas enfermedades no comunicables en su fisiopatología es una inflamación crónica sistémica que estaría provocada por una serie de factores ambientales que son los que vamos a conversar. Las enfermedades alérgicas no son tan antiguas, digamos, empezaron a conocerse como tales a finales del siglo XIX, como patologías propiamente tal, y existen tres hitos epidémicos en la historia que han ocurrido. El primero es a fines del siglo XIX, a raíz de la plantación de pastos exógenos, digamos, no nativos, para alimentar al ganado, pastos muy polinizantes. Se produjo la primera epidemia, cuando no se conocía de qué se trataba, de pacientes con fiebre del heno o rinitis alérgica. Eso ha ido aumentando cada vez más hasta el día de hoy. Luego, entonces esto fue a fines del siglo XIX. Luego, desde el año 1960 en adelante, empezó un aumento drástico y persistente de lo que es el asma, principalmente pediátrica, y la dermatitis atópica. Antes prácticamente no se hablaba de esto. Y ya para comenzar el siglo XXI, desde el 2000 en adelante, ya definitivamente el asma se ha transformado en una epidemia en base a lo que es alergia alimentaria y la esofagitis eosinofílica, que la verdad es que era una entidad que ni siquiera se conocía en el siglo XX. Acá vemos un gráfico que muestra lo mismo, a partir de los años 60, un aumento drástico y sostenido de las hospitalizaciones por asma, y aquí a la derecha vemos que a partir del año 2000 en adelante, puse como ejemplo la esofagitis eosinofílica. Podemos ver acá en gris claro cómo ha habido a partir de fines de los 90 hasta ahora ha aumentado 25 veces la incidencia de esofagitis eosinofílica. Uno se podría preguntar, probablemente, decir que a lo mejor todas estas enfermedades han aumentado porque ha aumentado la sospecha diagnóstica, su conocimiento de parte de los médicos o sus métodos diagnósticos, ¿ya? Pero la verdad es que, por ejemplo, acá podemos ver, en el caso de la esofagitis eosinofílica, que a pesar que el diagnóstico ha aumentado 25 veces o 20 veces, la tasa de cantidad de biopsias solo ha aumentado 2 veces. Por lo tanto, no se debe a un aumento del diagnóstico, sino que es un aumento real. Ahora, este aumento ha sido relativamente en corto tiempo, o sea, estamos hablando que esto está pasando en los últimos, sobre todo 50 años, entonces ha sido muy corto tiempo para pensar en que hayan solamente causas genéticas, y debe haber algún factor ambiental reciente que ha hecho que se genere este aumento. Y aquí aparece lo que es la epigenética. La epigenética se refiere a modificaciones en el genoma, pero que no se producen por cambio en la secuencia genética. Se producen, son funcionalmente relevantes, estas modificaciones del genoma, son inducidas por estímulos ambientales, y se produce, por ejemplo, acetilación, metilación de genes secundarios a estos estímulos ambientales, y lo más importante es que, a pesar de que no son por cambio del genoma, pueden ser heredables. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades alérgicas, de todas maneras existe una susceptibilidad genética, no hay duda, todos hemos visto familiares de alérgicos, que depende de algunos genes del sistema inmune principalmente, pero son los factores ambientales que vamos a conversar los que han influido en esta susceptibilidad genética, aumentando esta prevalencia. Existe un concepto que es el exposoma, que se refiere a todas las exposiciones ambientales externas a los cuales un sujeto ha estado expuesto desde la preconcepción
y a lo largo de toda su vida, ¿ya? Acá vemos que una guagüita, digamos, desde el periodo recién nacido, y vemos como todos estos factores, como que ya vamos a conversar, que tienen que ver con factores biológicos, incluso factores psicosociales y factores incluso de cómo está la salud actualmente del planeta. Pero ¿por qué ponemos a un niño pequeño? Porque la verdad es que la exposición de este exposoma en los primeros años de vida, y estamos hablando desde el tercer trimestre del embarazo hasta el año de vida, son cruciales en cómo se va a desarrollar el sistema inmune posterior de esta persona. Influyen mucho en el aumento de las enfermedades no comunicables. El embarazo y en el periodo recién nacido hay un ambiente que se llama TH2. Recuerden que las citoquinas TH2 son las citoquinas que producen las enfermedades atópicas, pero en el embarazo hay un ambiente TH2 más que nada con la idea de que se produzca una tolerancia al feto y no se produzcan abortos. Y este ambiente TH2 es hasta al final del embarazo. Por lo tanto, los recién nacidos nacen en un ambiente TH2 y se podría decir que hay una susceptibilidad innata a las alergias y esta va a revertir si es que hay una exposición a factores ambientales donde es muy importante la microbiota, ¿ya? Entonces ya para que haya este cambio de un ambiente TH2 a un ambiente regulado y TH1, el recién nacido en esta etapa de la vida debe exponerse e ir colonizándose en forma adecuada con una microbiota, ya que esta, como vamos a revisar, juega un rol importante y crucial en la inducción y en la mantención de la tolerancia inmunológica. Y esto es bien importante, que hay una corta ventana de oportunidad para que podamos hacer algo si queremos manejar que no sea adecuada esta colonización. Entonces estos 2 años son los más importantes. Ahora, les he hablado de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son microorganismos que colonizan al ser humano y que han coevolucionado con él durante toda nuestra historia y con un beneficio mutuo. Es altamente diversa y la más abundante y estudiada y que vamos a conversar es la microbiota intestinal. Tiene muchísimas funciones metabólicas y de otros tipos, pero hablando de las funciones inmunológicas, es importante contra la defensa de patógenos, ocupando los nichos de algunas bacterias patógenas, pero además es muy importante en todo lo que es la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica se refiere a ser capaz de que el sistema inmune no reaccione a agentes que no debe reaccionar, tanto a autoantígenos como a agentes ambientales como alimentos, pólenes, etc. Y la microbiota entonces es muy importante en esta educación, entre comillas, del sistema inmune, para ver si se va a dirigir hacia un sistema inmune más proalergénico o proinflamatorio o al revés. También el tener una microbiota adecuada va a producir sustancias antiinflamatorias y que también van a influir muy importantemente en el trofismo de la barrera intestinal. Ya vamos a ver que el tener barreras epiteliales sanas, intactas, es sumamente importante para evitar el desarrollo de alergias. Entonces, esto ya se los dije, la disrupción de la microbiota normal durante el periodo del último trimestre del embarazo y en el primer año o primeros 2 años de vida, aumenta la susceptibilidad a enfermedades inflamatorias y alérgicas. Acá, dentro de la microbiota, hay algunas cepas que son, comillas, malas o proinflamatorias, y algunas cepas, principalmente lactobacillus y bifidobacterium, que tienen actividades antiinflamatorias. Y acá vemos ciertos factores, por ejemplo, acá en verde, que van a estimular que la microbiota sea más antiinflamatoria, la que coloniza este recién nacido. Por ejemplo, el parto vaginal, la exposición a granjas, que esto tiene que ver más con la teoría de higiene que ya vemos, pero se refiere más que nada a la exposición a animales, eh, el estar yendo hacia la cuna, el tener animales dentro de la casa. Todo eso estimularía una flora antiinflamatoria. Y también importante a nivel materno, ya que en el embarazo también esto es crucial, una dieta alta en fibra, por ejemplo, y una madre expuesta a animales, también va a generar un ambiente antiinflamatorio. Entonces, esto es solo para recalcarles que no todo depende de lo que pasa desde el nacimiento en adelante. Las exposiciones maternas
también son cruciales para que este niño llegue de manera adecuada a tener un sistema inmune indemne, ¿ya? Y las exposiciones de la madre, ya sea de los alimentos, de cómo está su microbiota, son importantes en el embarazo. Es muy interesante que siempre se había hablado que la placenta es un órgano aséptico, y la verdad es que la placenta también tiene microbioma que es transferido al feto. Y también a lo largo de la leche materna, lo que reciba la madre, su exposoma, también va a repercutir en el recién nacido. Existe un concepto que se llama disbiosis, que sería eje en todo el aumento de estas enfermedades no comunicables. ¿Y a qué se refiere? A la disminución de la diversidad y a la alteración de la composición de la microbiota. Acá podemos ver aquí un intestino que lo que demuestra es una gran diversidad de distintos tipos de bacterias, comparado con un intestino disbiótico que vemos que existen solo algunas cepas y en menor cantidad. Ahora, la disbiosis temprana se ha asociado a enfermedades inflamatorias, y también específicamente, por ejemplo, en las alergias alimentarias se han comparado la microbiota de niños en los primeros meses de vida que son alérgicos alimentarios, en este caso a proteína de la leche de vaca, versus sanos, y los niños alérgicos tienen una disbiosis con esta microbiota totalmente disminuida en diversidad. Otro tema que también impacta en la microbiota y que cuando se partió cuestionándose por qué estaban aumentando tanto las alergias, a fines del siglo pasado se planteó la teoría de la higiene. Hubo observaciones en que se vio que el tener contacto precoz con animales, por ejemplo, personas que crecían en granjas o tener perros como mascotas, ya sea en el embarazo o en los primeros años de vida, la asistencia a las cunas con el contacto, digamos, de microorganismos que eso implica, el tener PPD positivo, hepatitis A o Helicobacter pylori, que son un buen reflejo de una mala higiene, por decirlo de alguna manera, estos pacientes tenían menos enfermedades alérgicas. Entonces se planteó que dado el aumento de las medidas de higiene, por ejemplo, el agua potable, la pasteurización de la leche, etc., habían disminuido las infecciones y era algo así como que el sistema inmune estaba desocupado, había dejado de necesitar tener esta función TH1 porque no habían infecciones, y por lo tanto, por un mero desbalance TH1 y TH2, había un aumento de TH2, y esa sería la causa del aumento de las alergias. Sin embargo, esto después se fue encontrando un poco simplista, hubo algunos cuestionamientos, porque los principales cambios en la higiene, por ejemplo, el agua potable, estamos hablando de países desarrollados, obviamente, que es donde han aumentado principalmente estas enfermedades. Eso, el agua potable, por ejemplo, ocurrió un siglo antes de que ocurriera esta epidemia última de esofagitis, eosinofílica, de alergia, etc. Ocurrió a fines del siglo XIX. Entonces es difícil echarle la culpa a eso solamente. Y por otro lado, paralelamente al aumento de enfermedades alérgicas, también han aumentado enfermedades autoinmunes de tipo TH1, como la diabetes 1, la enfermedad de Crohn y muchas otras. Por lo tanto, eso no calzaba, ¿cierto? Porque solo fuera por la disminución TH1, y lo que se cree ahora y lo que más está en boga, que en realidad hay una falla en los linfocitos T reguladores, ¿ya? Nosotros dentro de las poblaciones de linfocitos es sumamente importante, bueno, tenemos la TH2, que ustedes saben que influye en la parte atópica, TH1 y otras más inflamatorias, pero muy importantemente hay que tener un sistema inmune regulado que haga que ninguna de las dos se exacerbe, y eso se logra con estos linfocitos T reguladores. Entonces, habría una falla en esta regulación del sistema inmune, y esta sería crucial en esta epidemia de las alergias. Y aquí nacen como dos subteorías que vienen de la teoría de la higiene. Una es la teoría de los viejos amigos, o Old Friend Hypothesis, que se llama así, que más que nada quiere decir que nosotros, desde que nació la humanidad, hemos sido amigos íntimos del microbioma, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Estos microorganismos han coevolucionado con nosotros, y su presencia es indispensable en mantener un ambiente inflamatorio, porque el sistema inmune, ya desde el punto de vista evolutivo, los reconoce como algo inocuo, ¿ya? Para que el sistema inmune genere tolerancia, es muy importante entonces que no detecte que un alergeno determinado es potencialmente peligroso. Y estos amigos, digamos, se han ido perdiendo esta relación simbiótica,
probablemente por procesos que tienen que ver con el estilo de vida moderno, industrialización, la contaminación, el uso de antibióticos y muchas otras que veremos. También está la teoría de la biodiversidad. Ya les dije que para que hubiera un sistema inmunorregulado, la microbiota intestinal debía ser diversa, y eso nos protegía de las enfermedades alérgicas. Pero algo muy interesante es que nosotros somos parte de la Tierra en general, junto con plantas, junto con animales, junto con sus hábitats, y la disminución de la biodiversidad a nivel planetario lleva paralelamente a una disminución de la biodiversidad de la microbiota y por lo tanto también influye en el aumento de las enfermedades alérgicas. Se ha visto que personas que viven en ambientes que tengan áreas verdes 1 kilómetro a la redonda de donde viven, son personas que tienen menos enfermedades alérgicas, y esto es porque estas áreas verdes son críticos para promover la biodiversidad. Entonces, lo que pasa a nivel de macrobioma también influye en el microbioma. Como vemos acá, se ha ido perdiendo a lo largo de las décadas, esta biodiversidad macroscópica, nos hemos ido pasando desde acá hasta acá, y esto ha repercutido en un drift disbiótico también en el ser humano, que tiene que ver con la occidentalización de nuestros hábitos. También vemos cómo a partir de los años 70 hasta ahora la biodiversidad de las especies ha disminuido en un 68%. Entonces eso era más que nada lo que tenía que ver con la parte ambiental y microbiota, a pesar que lo que vamos a hablar también se relaciona con la microbiota, pero nos vamos a ir directo a qué pasa con la dieta. La dieta por sí sola también puede producir cambios epigenéticos. Todo lo que les voy a hablar, la verdad es que es en el embarazo y los primeros años de vida, la mayoría de las cosas, ¿ya? Y esta dieta, a través de estos cambios genéticos, puede influir en la susceptibilidad a enfermedades alérgicas. La dieta occidental es una dieta proinflamatoria. Probablemente el aumento de esta dieta occidental ha influido muchísimo también en el aumento de estas enfermedades inflamatorias. ¿Y a qué se refiere la dieta occidental? Es una dieta rica en carnes rojas procesadas, grasas saturadas y azúcares refinados, baja en vegetales, frutas y pescados, y que a nivel de ácidos grasos tiene un predominio de omega 6, que es el que viene en los aceites vegetales típicos, digamos, más comunes, en la margarina, mantequilla, versus los omega 3, que son antiinflamatorios, que todos sabemos que están en el aceite de oliva, palta, pescados, etc. Es una dieta poco diversa, ¿ya? En el fondo se comen un par de tres cosas: azúcar, trigo, grasa y cereal, ¿ya? Y está claro que predispone a las alergias. Por otro lado, la dieta mediterránea, todos sabemos que es una dieta antiinflamatoria, que es rica en fibra y rica en omega 3, y que además es más diversa, ya que, por un lado, al comer más tipos de alimentos, estamos recibiendo distintos estímulos antigénicos para nuestro sistema inmune, y también al ser más diversa se piensa que hay una mayor variedad microbiológica, o sea, de alguna manera nos están tratando de decir que lavar la fruta o lavar la verdura está por ahí nomás, al parecer, porque también esta contaminación de los alimentos en alguna manera aumentaría a través del microbiota la parte antiinflamatoria y es protectora de las alergias. Es muy interesante que la dieta puede tener efectos inmunomoduladores. Hay algunas cepas, ya les dije, de la flora bacteriana que son antiinflamatorias, y lo que hacen principalmente es que metabolizan elementos de la dieta, y ahí esos metabolitos que se producen tienen capacidad antiinflamatoria tanto a nivel local, intestinal, como a nivel sistémico. Y uno de los más estudiados son los ácidos grasos de cadena corta, que ustedes los van a encontrar en la literatura como SCFA, que es el acetato, el butirato y el propionato. Está demostrado que una dieta rica en fibras protege de las enfermedades alérgicas. Acá vemos que tenemos la fibra, ¿cierto? Y esta fibra es metabolizada por estas bacterias, un tipo de bacterias especiales, y se van a generar estos ácidos grasos de cadena corta que aumentan la tolerancia inmunológica, la producción de linfocitos T reguladores, son antiinflamatorios, aumentan la producción de IgA, que es un anticuerpo muy importante también, entre otras cosas, en prevenir las alergias, aumenta la reparación tisular y la integridad epitelial, ya que
el mantener este epitelio intacto, que no hayan, por decirlo así, filtraciones de alergenos hacia la submucosa, también va a influir en el desarrollo de las alergias. Acá vemos estos ácidos grasos de cadena corta, que por un lado actúan en algunos receptores a nivel epitelial, generando antiinflamación local, pero también viajan a nivel sistémico a la médula ósea, generando células dendríticas con capacidad de estimular un sistema inmune antiinflamatorio, ¿ya? Así que es muy importante esto, por esta vía es donde no solo la fibra, pero esto que está muy de moda, que es tomar kombucha, comer chucrut, todo lo que son estos alimentos fermentados actúan por esta vía. Los ácidos grasos omega 3, ya se los nombré, pero los quise poner de nuevo porque son de todo lo que se ha estudiado como prevención primaria de alergias, es de las pocas cosas que tiene evidencia de que si en el embarazo hay una dieta rica en omega 3, hay una menor frecuencia de alergias en el niño, ¿ya? Y la suplementación de aceite de pescado, por ejemplo, en el embarazo, hace que las células inmunes de cordón del recién nacido sean menos inflamatorias, y hay estudios doble ciego controlados incluso que han visto que hay menor riesgo de asma en los niños. Por último, y para terminar con los alimentos, hay un tema muy importante que tiene que ver con el estilo de vida moderno, que es cómo nos comemos los alimentos, cómo los cocinamos, cómo los procesamos, ¿ya? No supe cómo traducir, pero en la literatura se encuentra así como AGE, estos como productos terminales de glicosilación avanzada, que se generan por un cross-linking entre azúcares y proteínas o lípidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y es una de las causas por las que se cree que, por ejemplo, ha aumentado la alergia al maní, porque si yo me como el maní intacto, como está en la naturaleza, no debiera haber problema. El problema es que el maní, por ejemplo, en Estados Unidos, se come tostado, se come, está el caso del maní japonés o el maní confitado, que se hacen con azúcar a altas temperaturas, ahí se abren los alergenos, los compuestos por una reacción química, se hace un cross-linking con estas azúcares y se generan neoalergenos que podrían ser una de las causas del aumento de las alergias. Ahora, si uno pone en la literatura estos AGE, la verdad es que donde más se han estudiado y está más claro es en el aumento de enfermedades metabólicas y algunos cánceres, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda siempre intentar cocinar al vapor, cocinar a la cacerola, por decir así, y no ni siquiera a la parrilla, para qué decir freír, apanar, ya todo este estilo que por un lado obviamente aumenta la palatabilidad y el sabor y la adicción, por qué no decirlo, a los alimentos, esto que ha usado la industria alimentaria probablemente ha aumentado también las alergias. También, aunque es discutible porque algunos papers lo apoyan y otros no, todo lo que es preservantes, colorantes y aditivos que se ponen en los alimentos también podrían aumentar la sensibilización alérgica. Entonces, eso con la dieta. Otra cosa importante que ha pasado a partir del año 60, que es cuando partió la epidemia de asma, es que ha habido un cambio de estilo de vida. Nosotros podemos ver en este dibujo, que a mí me encantó, porque a fines del siglo pasado los niños estaban corriendo con los gansos, otro estaba tirado en el suelo ahí comiendo barro, y llega la televisión, yo no sé, pero era divertido porque los papers le echaban la culpa a la televisión. Llegaba la televisión y la familia está acostada arriba de una alfombra llena de ácaros, ¿cierto? Probablemente con humedad y hongos. Hay un déficit de vitamina D porque la persona deja de salir afuera, sedentarismo, etcétera, que también ha influido probablemente en este aumento, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo mismo, para hablarle esto, para recalcar solamente que ha habido un cambio de pasar a vivir afuera a estar constantemente adentro de los hogares, y eso también hay que recalcar que están los contaminantes intradomiciliarios influyendo, el tabaquismo, la calefacción a leña, por ejemplo, y todo lo que son los productos de limpieza, que en este caso lo que hacen es dañar las barreras epiteliales, por ejemplo, de la piel, y hacer que por esa vía ingresen alergenos.
En cuanto a los bajos niveles de vitamina D, yo creo que todos han escuchado que esto también es una especie de epidemia que ha ido en aumento, principalmente en países occidentalizados. Se produce principalmente por la exposición solar. Eh, También la vitamina D influye en el sistema inmune y particularmente en las alergias. Por ejemplo, disminuye el reclutamiento de eosinófilos, disminuye la producción de IgE, aumenta los linfocitos T reguladores, y de hecho, los niveles bajos de vitamina D en el embarazo se han asociado a mayor riesgo de atopia en los niños. Y la suplementación materna, cuando hay déficit de vitamina D, ha disminuido el riesgo de alergia en los hijos en algunos estudios. En cuanto al sedentarismo, también se ha visto que los niños y adolescentes con baja actividad física tienen mayor riesgo de asma en algunos estudios. Eso obviamente está muy relacionado también con la obesidad, pero también la actividad física por sí sola e independiente de la dieta produce sustancias antiinflamatorias como estos ácidos grasos de cadena larga. ¿Ya? Por lo tanto, el sedentarismo sería otro factor de este estilo de vida occidental que nos está perjudicando. En cuanto a la obesidad, hay metaanálisis en niños y adultos que confirman su asociación con el desarrollo de asma. Esta es una asma un poco distinta que no es vía TH2, sino que se produce porque los adipocitos, ustedes saben que ahora se sabe que es un órgano activo que produce sustancias proinflamatorias, y a través de esa inflamación puede generar inflamación bronquial y asma. Las madres que tienen obesidad, por ejemplo, también tienen mayor de riesgo de asma en los niños, y también no solo con asma, sino que con rinitis y alérgica y alergia alimentaria también se ha descrito una asociación con asma. Perdón, una asociación con la obesidad. ¿Qué pasa con la polución ambiental? Tiene muchísimo tipo de partículas, pero lo que más se comenta en la literatura es el ozono, el óxido nitroso y las partículas de diésel. Estas partículas pueden modificar las proteínas alergénicas, de los aeroalergenos estamos hablando en este minuto, ya de los alergenos ambientales, aumentando su alergenicidad, y eso aumenta tanto el riesgo de sensibilización alérgica, o sea que un paciente se haga alérgico, pero también aumenta el riesgo de exacerbaciones de sus síntomas, en el caso del asma. Entonces hay un efecto meramente inmunológico al aumentar la alergenicidad, pero también hay un estímulo irritativo del epitelio bronquial, y aquí de nuevo pasamos a esto que es la ruptura de las barreras epiteliales, se genera un aumento de la permeabilidad a los alergenos, y cuando los alergenos ingresan a la submucosa, tienen la capacidad de contactarse con el sistema inmune y generar la reacción alérgica. Eso es lo que generan estas sustancias. Entonces, por un lado, y por otro lado, también es interesante que pueden dañar las membranas celulares de los pólenes, aumentando la cantidad de alergeno liberado a la atmósfera. En cuanto al cambio climático, tanto, que se refiere al aumento de la temperatura del aire y del mar, al derretimiento de los glaciares, que también estamos viendo en el último tiempo, lo que se ha visto, bueno, y que por efecto invernadero también aumenta los niveles de CO2, tanto el aumento de temperatura como el aumento de los niveles de CO2 afectan la temporalidad de la polinización. Entonces, se ven floraciones más precoces y prolongadas, por lo tanto, los pacientes alérgicos, por ejemplo, a pólenes estacionales, las estaciones se han ido haciendo cada vez más prolongadas, afectan su dispersión, su alergenicidad, al igual que la polución ambiental, y eso está descrito para pólenes y hongos. También la sequía con el aumento de incendios forestales es un factor que puede estar gatillando un aumento de las enfermedades alérgicas y exacerbaciones. Entonces, esto es lo que les hablaba. Aquí hay algunos ejemplos de aeroalergenos, de algunas malezas, algunos pastos, el aspergillus, incluso el hongo, que ciertos elementos de la polución ambiental van a aumentar su alergenicidad, y acá está lo que les nombraba yo, que el aumento de la temperatura a nivel mundial ha ido haciendo que las estaciones polínicas comiencen en forma cada vez más precoz. Bueno, y por último, les quería comentar que ya más o menos les he comentado, pero está muy en boga
y este paper es muy interesante si lo quieren leer de este año, lo que es la hipótesis de la barrera epitelial como causa del aumento de las enfermedades inflamatorias, ¿ya? Es sabido que, por ejemplo, en la dermatitis atópica y en la esofagitis eosinofílica existen en algunos de estos pacientes mutaciones en un gen que se llama filagrina, que es un gen indispensable en lo que son las tight junctions, para mantener la indemnidad de las barreras. Eso es genético, pero existen muchos de estos estímulos ambientales que también son capaces de romper estas barreras y que también estarían influyendo en el aumento de las alergias. Se ha descrito efectos de barrera epitelial en muchas enfermedades alérgicas, en el asma, en la dermatitis atópica, en la rinitis alérgica, en la rinosinusitis crónica y en la esofagitis eosinofílica. Y lo que se produciría por el aumento de permeabilidad, y vuelve a aparecer del microbioma, es una translocación bacteriana, ¿ya?, hacia la submucosa, con una respuesta inmune contra las bacterias translocadas, una microinflamación tisular, local primero y también a nivel sistémico. Y esto, en el fondo, también es una disbiosis, y es muy interesante lo que ocurre, por ejemplo, en la dermatitis atópica a este respecto, en que los pacientes son disbióticos en el sentido que la flora de la piel está comandada por un aumento del Staphylococcus aureus, que en realidad es un patógeno. Entonces existe una translocación bacteriana de este estáfilo en la piel, en este caso, que va a generar esta microinflamación y finalmente este círculo vicioso de daño de barrera, inflamación, colonización por agentes oportunistas, disbiosis, translocación, respuesta inmune a estos microorganismos translocados, más daño de la barrera, y así nos vamos, ¿ya? La industrialización nuevamente y la urbanización usan muchos elementos que dañan las barreras epiteliales. Acá vemos, por ejemplo, algo que no les he nombrado, pero que también hay bastante literatura, el uso de plásticos, tanto para guardar alimentos, como meterlos en el microondas, etcétera, el ozono, el cigarro, la contaminación ambiental en general, los detergentes, tanto para ropa como para aseo personal, e incluso algunos emulsificantes que se usan en el procesamiento de alimentos que pueden dañar las barreras epiteliales. Entonces, para terminar, la pregunta es si podemos hacer algo para frenar esta epidemia. Eh, Son cosas que se proponen. Yo creo que probablemente lo que ya hicimos, las que estuvimos embarazadas y nuestro hijo, lo hecho está, pero de aquí en adelante hay ciertas cosas que podemos hacer. Una dieta balanceada en el embarazo, que debe ser rica en fibra, rica en omega 3 y diversa, eso es muy importante. Ahora ya no se recomienda que las madres hagan restricciones alimentarias, por ejemplo, de maní, de pescado, de huevo, para evitar que el niño nazca con alergia alimentaria. Eso es contraproducente porque tiene que ser una alimentación diversa. Evitar las cesáreas en lo posible, el tabaquismo, ojalá lactancia materna exclusiva, si se puede tener mascotas en el embarazo y primer año de vida, ideal, evitar los antibióticos en lo posible, evitar la obesidad y el sedentarismo, minimizar la exposición a contaminantes ambientales extra e intradomiciliarios, aumentar el contacto con la naturaleza, la dieta mediterránea y evitar alimentos procesados. ¿Ya? Que es un poco lo que dice este dibujo, que por el lado izquierdo tenemos todo lo que estaría ocurriendo ahora, ciudades muy, muy, muy pobladas con la contaminación, el estrés, que no lo toqué, pero que también influye en la microbiota, la comida occidental, el tabaco, y ojalá nos vayamos pasando a este lado derecho, digamos, con aumento de la actividad física y aumento de contacto a la naturaleza, dieta diversa, rica en fibras, etc. Entonces, como conclusión, podemos decir que el aumento exponencial de las enfermedades inflamatorias y alérgicas en tan corto periodo de tiempo no puede explicarse solo por factores genéticos. Hay factores ambientales que pueden alterar la expresión de genes del sistema inmune, especialmente los asociados a la inmunoregulación, y esto es crucial principalmente en el periodo perinatal. La mayoría de estos factores ambientales, como lo he dicho bastante, tienen que ver con la industrialización, la urbanización, el estilo de vida moderna, y actúan a través de la disrupción de la microbiota. Volver a un estilo de vida más natural podría eventualmente revertir y prevenir o que siga aumentando esta epidemia de enfermedades alérgicas.
Y eso sería la última. Muchas gracias por su atención y al final veremos las preguntas, al final de este módulo. Gracias.